Teoría musical, la serie armónica. Recuerde, nuestro objetivo principal aquí es aprender teoría musical de una manera práctica y aplicable, una que nos ayude a tocar realmente nuestro instrumento. En nuestro caso, nuestro instrumento es principalmente la guitarra. Sin embargo, los mismos conceptos se aplican también a otros instrumentos. En particular, nos gustaría aprender los conceptos generales que son escalables, en lugar de aprender reglas que solo son aplicables a una determinada área de la música, que en realidad causan obstáculos que tenemos que superar cuando estamos ampliando nuestros conocimientos. En otras palabras, estamos tratando de aprenderlo correctamente desde el principio para no tener que desaprender, sino que luego podamos expandirnos libremente con nuestro conocimiento. Para hacer eso, queremos una comprensión fundamental de, en esencia, la ciencia detrás del sonido y los tonos y lo que realmente está sucediendo. Es decir, mecánicamente, físicamente, cuando interactuamos con nuestro instrumento, cuando el ruido del instrumento interactúa con nosotros. La última vez, teníamos una idea general de lo que es básicamente el sonido, y pensamos eso, y vimos que básicamente necesitas tres cosas. Necesitas algo de lo que provenga el sonido, como, en nuestro caso, una cuerda. Necesitas un medio a través del cual va a viajar y que podamos visualizar, típicamente como agua, comparándolo con un guijarro que cae en el agua, vemos ondas que provienen de él. Y nuestro caso con el sonido. El medio es el aire. Si estamos en un espacio con una atmósfera, no en el espacio, y entonces necesita un receptor, que normalmente va a ser el oído. Eso nos ayudó a entender un poco sobre algunas de las cosas que tomamos a priori, al igual que cuando aprendemos solo la guitarra en general, que son las notas de la guitarra, que simplemente se nos asignan, pero ahora vemos que en realidad provienen de un componente medible, cuantitativo, que nos ayuda a entender por qué hay patrones que están sucediendo cuando comenzamos a enumerar las notas y entendemos, como la naturaleza lineal de las notas, lo que significa que son como un sistema de numeración que puede llegar hasta el infinito, así como la naturaleza circular, porque obtuvimos una comprensión un poco más profunda de las octavas y cómo funcionan, por lo tanto, cómo visualizar correctamente las notas. No sería un círculo, no sería una línea, sería una especie de espiral que tiene aumentos y disminuciones lineales de manera infinita, así como áreas repetitivas. Pero no podemos, ya que los seres humanos lo visualizan correctamente. Nadie puede. No es solo eso. No soy solo yo, no eres solo tú. No somos estúpidos. No, es demasiado complejo visualizar cosas así. Por lo tanto, vamos a elegir la tarea que estamos haciendo y visualizarla como una línea, una progresión lineal que sale hasta el infinito, o como un círculo, como un reloj, y que nos ayudará a lograr la tarea que queremos hacer musicalmente normalmente. Ahora, la otra cosa que no hemos mencionado, que simplemente aceptamos a priori cuando hacemos nuestro mapeo a partir de nuestra teoría musical, es la progresión de la escala mayor, y los modos relacionados a partir de los cuales se construye, que simplemente decimos que es la fórmula de que tenemos nuestras 12 notas, decimos que hay una mitad entera, todo entero, mitad entera, de la que hablaremos más adelante, pero eso es algo que simplemente vamos a aceptar. Así son las cosas. Pero luego queremos profundizar un poco más aquí, y pensar tal vez por qué es así también. Es por eso que los diferentes instrumentos suenan diferente, y eso es básicamente en lo que vamos a entrar aquí, recordando que muchas veces no hay nada de malo cuando se aprende algo a aceptar ciertas condiciones a priori, es decir, van a decir que el profesor de música dice que esa es la fórmula. Así que esa es la fórmula. Solo voy a aplicar la fórmula y voy a confiar en el sistema de que hay alguna razón por la que se les ocurrió eso y, obviamente, en algún momento, podríamos querer cuestionar eso o profundizar en por qué sucedió eso, y eso también es apropiado hacerlo. Porque eso podría llevarte a diferentes ideas sobre lo que quieres hacer con la música más adelante. Así que no dejes que el hecho de que acabas de aceptar algo, porque así es como sucedió, tradicionalmente te impida decir, en algún momento, ¿por qué es así como sucedió? No es necesario que te cuestiones todo desde el principio, porque eso te va a llevar una eternidad. Vas a tratar de reconstruir todo desde el principio y cuestionar todo hasta cierto punto. Pero si quieres dejar abierto el hecho de que me gustaría saber más sobre las cosas que he aceptado a priori para construir a partir de ahí. Bien, entonces la serie armónica. La serie armónica es esa secuencia natural de tonos que se produce cuando una sola nota, llamada fundamental, vibra. Así que vamos a imaginar que el ruido está ocurriendo.
Y viene de que vamos a imaginar una guitarra. La cuerda de la guitarra es punteo. Comparamos eso con una roca que cae en un charco de agua. Observamos que cuando una roca cae en un charco de agua, vemos olas, las ondas que a menudo imaginamos como una onda sinusoidal. Pero en realidad, podemos imaginar algo más parecido a un charco de agua. En realidad es una ola que rodea todo el charco, ¿verdad? Está emanando de esa fuente a donde sea. No se está bloqueando para que no emane de esa fuente. Y tampoco tiene una sola ola. De hecho, tiene una onda primaria. Vas a decir que está ocurriendo una gran ola. Esa es la que quiero atrapar si estoy surfeando por ahí, a menos que sea demasiado grande, y también tenga las olas más pequeñas que van a tener lugar. Y ese es el matiz que básicamente queremos tener en cuenta aquí, el matiz de las olas lineales más pequeñas que están sucediendo. Así que cuando recreamos el ruido, entonces eléctricamente, solía ser que no eran realmente buenos para tomar todos los armónicos de las ondas más pequeñas, porque se vuelve algo complejo y difieren en diferentes instrumentos, aunque hay cierta simetría o cierta consistencia, como veremos. Y es por eso que las cosas solían sonar más digitales, y es por eso que la IA ha mejorado mucho en la predicción de este tipo de armónicos basados en diferentes instrumentos, ¿de acuerdo? Por lo que forma el fundamento físico y matemático para el tono y la afinación en la música occidental. Así que, básicamente, podemos pensar que muchas de las cosas que se nos ocurrieron en la música occidental, como las escalas y demás, pueden derivarse en parte, al menos de este patrón, concepto básico cuando tocas una nota, digamos en una cuerda o en un tubo, así que los instrumentos de cuerda frente a los instrumentos de tubo, digamos los instrumentos de viento, derecha, no se oye una sola frecuencia. Escuchas el significado fundamental, la frecuencia grande, la que usamos para nombrar la frecuencia, pero ese es el tono más bajo, una serie de armónicos. De modo que ese tono más bajo, como en la música, cuando escuchas ese ritmo de bajo, la nota más baja, ¿verdad? Va a ser la que realmente está conduciendo a casa en cualquier sonido que esté sucediendo. Esa es la ola más grande. Cuando dejas caer la piedra en el charco o pones la cuerda o una tarea, pero que tienes otros tonos que se están desprendiendo de ella también, una serie de armónicos que son frecuencias más altas. Estos armónicos se llaman armónicos. Por lo tanto, cada armónico es un número entero de múltiplos de la frecuencia fundamental. Así que eso es algo interesante. No quiero meterme demasiado en la maleza, en las matemáticas, pero solo quiero señalar aquí que hay variación, porque es un múltiplo de un número entero, lo que significa que no es como una fracción múltiplo típicamente, ¿verdad? Es un número entero múltiplo, pero todavía hay variaciones que puedes imaginar, que vería suceder. Eso significa que si estás tratando de recrear algo, entonces no es como si tuvieras una cantidad infinita de variación del armónico. Hay algo de previsibilidad. Entonces, si estuvieras tratando de crear, como una simulación de IA de una cuerda de guitarra, entonces puedes imaginar, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, tendrías el fundamento que es bastante fácil de atar, pero luego tienes que superponerlo a la simulación de todas las demás ondas. ¿Cómo lo harías? Bueno, no es que haya un número infinito de ellos, porque hay alguna restricción en la forma en que el patrón va a funcionar, en general, ¿verdad? Así que vamos a verlo aquí. Es decir, una serie de números y frecuencias. Así que aquí está el armónico, el primero, el segundo, el tercero. Los armónicos de los que estamos hablando, aquí está la proporción, 1 a 1, 2 a 1, por lo que su relación de números enteros es de 3 a 1. Fíjate en esto aproximado, por lo que no es perfecto todo el tiempo, posiblemente. Luego los intervalos musicales. Ahora, todavía no nos hemos sumergido mucho en los intervalos musicales, pero estas son solo distancias que puedes imaginar. Y por lo general, cuando llegamos a nuestro tema de la teoría musical, vamos a medir esas diferencias y darles un nombre. El unísono es la misma nota, por lo que no hemos viajado a ningún lado. Y luego una octava, por lo general 12 notas más arriba, bueno, eso va a ser cuando se repite. La quinta perfecta va a ser una que va a estar en la mayoría de las escalas, excepto en la locria, con los modos de la doble octava, y luego la tercera mayor y luego la tercera mayor. Fíjate que cuando tenemos, por ejemplo, una escala, imaginemos que es una escala de do mayor. Recuerda, una de las cosas que generalmente aceptamos cuando aprendemos a tocar un instrumento es la fórmula que se aplica para elegir ciertas notas de las 12 notas del alfabeto musical para crear una escala dentro de la cual realmente vamos a tocar. En futuras presentaciones, hablaremos mucho sobre la aplicación de la fórmula para crear diferentes escalas, y cómo podemos comparar esas diferentes escalas, cómo se relacionan y cómo funcionan. Puede ser útil para jugar cosas.
Sin embargo, en este punto, queremos tener una idea general de la pregunta que normalmente surgirá. Si un instructor de música dice, oye, mira, vamos a aplicar esta fórmula y eso va a ser bueno, ¿de dónde sacaste la fórmula? Teniendo en cuenta que a veces es útil simplemente aceptar las cosas a priori. Si el profesor de música dice, oye, esta es la fórmula que usamos, porque eso es lo que se les ocurrió. Lo hemos estado usando desde siempre. Funciona muy bien. Entonces vamos a decir, genial. Aprendamos de ahí. Y vamos a avanzar desde ese punto. Pero el hecho de que vayamos a seguir adelante y aceptar eso, incluso si creemos que eso es cierto en base a la tradición, no nos impide querer, en algún momento, posiblemente, hacer la pregunta, ¿por qué fue así? E incluso si no creemos que vaya a cambiar nuestra opinión, investigarlo puede darnos una mejor comprensión sobre ciertas cosas que podrían darnos algunas ideas musicales sobre cómo queremos aplicar nuestra música y continuar nuestro viaje musical en el futuro. Así que en este punto, solo quiero dar un poco de información sobre las cosas que podrían haber influido básicamente en la generación de la fórmula. La otra cosa que creo que es realmente útil aquí también es que, particularmente donde estoy, a veces la gente está un poco deprimida por la cultura occidental, y tienen este tipo de relativismo cultural. Y entonces, si ese es el caso para ti, vas a tender a decir, posiblemente, bueno, eso debe haber sido solo una especie de cosa cultural de la cultura occidental. Y deberías ser capaz de tocar cualquier nota que quiera tocar, y así sucesivamente. Y no puedes tocar ninguna nota que quieras tocar. Pero solo quiero saber si vemos que esta fórmula surgió de algo que no está específica o completamente fuera de un contexto cultural que podría ser útil para algunas personas para entender el significado. Si esto proviene de algo que ocurre naturalmente en la naturaleza, no es simplemente una cosa cultural en ese punto, es una cosa humana, porque todos nuestros oídos están captando, tendiendo a un tipo de frecuencia similar. Entonces, si ese es el caso, entonces es un proyecto interesante mirar a diferentes culturas, y ver si va a haber similitudes similares en la forma en que se construyó la música en diferentes áreas, debido a las similitudes en nuestra experiencia humana. Ya sabes, del sonido sería la idea general. Ahora, uno esperaría que algunas culturas, creo, tengan escalas pentatónicas que podrían ser más comunes, es decir, escalas de 5 notas que una escala de 7 notas, por ejemplo. Pero incluso en la música occidental, a menudo tocamos como 5 de las 7 notas, y luego se nos agregan las 7 notas, pero supongo que habrá similitudes en diferentes culturas debido a algo como esto, en términos de cómo se crearon las notas. Sin embargo, hay dos cosas que creo que querrás tener al menos en mente, y que también tienen un componente práctico de por qué podríamos haber construido los acordes de esta manera. Una es que tienes tus 12 notas. Sabemos que va a ser una moda lineal. Siguen subiendo para siempre. También los imaginamos en espiral, a medida que las octavas suben básicamente. Si eliges cualquier nota, entonces esperarías que vas a tocar algo al lado. Por lo general, vas a tocar uno que se va a saltar una nota. ¿Por qué saltarse una nota sería lo predeterminado? Porque si te saltas una nota, va a sonar como si fuera un escalón hacia arriba. Está subiendo, pero no está demasiado lejos como para que parezca completamente no relacionado, y no está demasiado cerca como para que suene demasiado turbio. Eso va a ser lo general, algo intuitivo que pensarías, ¿verdad? Así que sea cual sea la nota en la que esté, voy a saltarme todas las demás notas. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un buen trampolín. Conduce, pero no está demasiado cerca. Ahora, por supuesto, tenemos dos instancias en nuestra fórmula en las que hay estas dos notas una al lado de la otra. Eso sucede aquí cuando volvemos a subir, hasta la parte superior. Por lo tanto, es posible que una de las razones por las que espere que ese sea el caso es porque desea una variación. Entonces, estoy tomando todos estos pasos, esperaría que tuviera la mayoría de los pasos completos en un par de medios tonos, tal vez, de modo que todo no sea exactamente uniforme. Esa es una especie de idea intuitiva que se te podría ocurrir, que también puedes ver aquí de manera circular. Si estoy en C, tienes todo el paso, el medio paso, todo el paso y luego el medio tono. Así que la otra cosa que veríamos es, bueno, tal vez haya algo con los armónicos. Esa va a ser una idea de por qué surge. Ahora, para entender esto un poco más a fondo, necesitamos entender los intervalos. Así que hablaremos más sobre los intervalos más adelante. Pero solo para tener una idea general, los intervalos son solo una herramienta de medición de la distancia a la que se encuentra un nodo. Entonces, si voy de la C a esta E, es 1234, a unos pasos de distancia.
Así que voy a nombrar ese intervalo por posición relativa, que es una de las cosas con las que estamos teniendo problemas, porque eso nos obliga a pensar de cierta manera. Pero si estamos en la tonalidad de domingo, entonces puedes ver que esta es la tercera nota en nuestra tonalidad, pero en realidad está a 4 pasos de distancia. Si miro las 12 notas en nuestro sistema, lo llamamos una tercera mayor. Si estuviera a solo 3 notas de distancia, sería una tercera menor. Así que, en esencia, todo lo que estamos haciendo es tomar todas las distancias posibles, y le estamos dando un nombre basado en la posición relativa de la escala. Y eso es lo que van a hacer. Entonces, si miramos la escala mayor, nuestros intervalos se basan tradicionalmente en la escala mayor. Tratemos de ver lo que sucede en este armónico natural que ocurre. Así que recuerden, estoy imaginando, me gusta imaginar una roca caída en un estanque. Tienes una onda grande que va a ser el tono principal, similar a las ondas sonoras, y luego tienes las otras ondas. Así que esas otras ondas son múltiplos de números enteros, por lo que el unísono es la onda grande, y luego tienes una octava. Así que tiene una octava. Así que eso tiene sentido, porque ahora suenas como un acorde de compás, ¿verdad? Y en una guitarra en la que tienes varias notas repetidas. Así que está bien, y luego tienes un quinto. Ahora, la quinta es algo interesante, porque si nos fijamos en nuestra fórmula de aquí, la quinta es lo que solemos pensar que, como los acordes de potencia de nota estable, que son comunes en el rock and roll, van a tener la quinta. Ahora, es algo interesante porque no es solo en do mayor donde tienes una quinta, sino que si miras todos los otros modos, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, todos los modos normales tienen una quinta perfecta. Así que eso es más o menos, así que es un sonido estable. Así que uno esperaría que eso se incluyera, creo, y no lo estoy. No he mirado a todas las otras culturas, ya sabes, básicamente la música, cómo se compone su música, pero esperarías que hubiera una quinta muchas veces, porque tiene un sonido muy estable, y las escalas que surgirían en diferentes culturas. El único en el que no está es el locrio, que tiene una quinta bemol, que es el modo raro. Por eso es raro, porque tiene una quinta plana, y todas las demás no, aquí hay una cuarta aumentada. Así que hay lo mismo, pero también tiene un quinto. Entonces, pero hablaremos de eso más adelante. Y luego tenemos la doble octava. Así que otra octava. Así que ahora tienes estas ondas que se repiten. La onda grande tiene la misma octava que otra onda pequeña y otra onda pequeña, y luego tiene una tercera mayor. Eso es lo que se esperaría en la música occidental, desde el punto de vista de la música occidental, porque, por supuesto, la tercera va a ser la distancia en una escala mayor, de esta nota a esta tercera nota, que en realidad es una distancia de 1234 medios tonos. Así que la tercera posición está a 4 notas de distancia. Está a 4 notas de distancia, la tercera mayor es como yo lo llamaría. No solo sucede en el modo jónico, sino que cuando tocas en otras raíces, el lidio y el mixolidio, que es el 145, los 3 modos principales a partir de los cuales podrías construir acordes, también tienen una tercera mayor. Pero entonces sucede algo interesante, que este tiene una tercera menor. Así que eso es raro. La serie de armónicos no solo está orientada a la escala mayor, porque el factor definitorio entre la mayor y la menor es la tercera. Así que ahora también tiene una tercera menor, lo cual es interesante, porque este conjunto de notas que se nos ocurrieron en realidad se nos ocurrieron con 4 más de ellas, en realidad tienen terceras menores que las terceras mayores, es decir, si cuentas desde el A y vas a desde la hasta la tercera, que sería A, Do, de aquí para A, en realidad tiene una distancia de 123, en lugar de una distancia de 4 notas. Así que eso significa que sí, y el locrio tiene una tercera menor. Así que en realidad hay más terceras menores, cuando lo miras desde un punto de vista modal, luego hay terceras mayores, aunque la tercera mayor es, más o menos, es una especie de principal, así que esta también es graciosa, porque tienes una séptima aquí, y la séptima es una séptima bemol, que, una vez más, no suele estar en la escala mayor. Así que podrías decir, bueno, eso es raro. ¿Por qué sería el séptimo? ¿Por qué no iba a ser una séptima mayor y no una séptima menor? Porque la séptima mayor es lo que estaría en la mayor y dice que es una 7 bemol. Pero es algo interesante porque fíjate que solo el jónico y el lidio tienen un 7 mayor, el resto de ellos, cuando juegas en dórico, frigio, mixolido, eólico y locrio, todos tienen 7 bemoles, ¿verdad? Así que es un poco gracioso que esta serie, en realidad se alinea hasta cierto punto más con el modo mixolidian, ¿verdad?
Porque tiene una mezcla de lo mayor y lo menor, que es lo que vemos en el blues a menudo. 6. Y tiene un 7 bemol. Así que eso es algo interesante. Así que creo que esa es la razón de la música folclórica. Creo que históricamente, había un tipo de cosas folclóricas que estaban sucediendo, que era principalmente mixolidia, que a la gente le gustaba improvisar en el ritmo y todo eso, y luego nos metimos en la escala mayor, porque está más basada en la narración, ¿verdad? Es más, ya sabes, era una sensación más direccional posiblemente, en lugar de solo una especie de sensación de improvisación, creo que posiblemente sea la cosa. Y ahora, por supuesto, hemos regresado hasta cierto punto, a un poco de ambos, ¿verdad? Tenemos esto así, pero en cualquier caso, así que es interesante que entre lo mayor y lo mixolidio, uno pensaría que esas serían las cosas que aparecerían en diferentes culturas, porque esas son porque hay una razón que está basada en el ser humano, no en la cultura, basada en cómo funciona el sonido. En cuanto a por qué pensarías que la cultura inventaría cosas, muy bien, ese es mi desglose general. Así que la construcción de acordes, y no estoy diciendo que sea un desglose perfecto, por cierto. Estoy tratando de dar algunas ideas generales de por qué esa cosa que simplemente vamos a aceptar en el futuro puede ser como es. Y si quieres profundizar en eso, entonces sumérgete más en ello. Por lo tanto, las tríadas y los acordes extendidos, como la séptima novena, se basan en los primeros armónicos. Por lo tanto, los sistemas de afinación, la intuición, la entonación, se basan en proporciones armónicas exactas. Sin embargo, el temperamento igual ajusta ligeramente estos para que se ajusten a 12 divisiones iguales. Entonces, en otras palabras, tienes esto un pequeño problema aquí, porque no encajaba perfectamente. Y nos gustaba en nuestro mundo humano, ¿verdad? Nos gusta que las cosas sean simétricas y no salió algo que fuera exactamente simétrico. Y entonces quisimos hacerlo simétrico, lo cual, de nuevo, es un ajuste interesante que sucedió, porque es un poco diferente de lo que está sucediendo naturalmente, lo que podría darte algunas ideas de lo que podrías querer hacer musicalmente, porque eso podría darte una idea para desajustarlo y decir, bueno, esto va a sonar más natural, tal vez, si hiciera eso, en lugar de artificialmente simétrico, que es lo que a los seres humanos nos gusta hacer. Vamos a tomar árboles y todo lo que está creciendo, hay enredaderas que crecen por todos lados, y luego los colocamos en una bonita línea simétrica frente a nuestra casa, porque nos gusta en línea recta a la derecha, para que el equilibrio entre la simetría y el desorden sea algo con lo que jugar. Por lo tanto, el timbre, el color, la fuerza y la presencia de diferentes armónicos determinan cómo los instrumentos suenan únicos. Fíjate que tenemos esta serie que está sucediendo aquí, y hay una proporción que está sucediendo, pero la razón también es entera, siempre entera. Así que uno pensaría que eso todavía nos da la variación que ocurre entre los diferentes instrumentos, lo cual es interesante, porque eso es lo que nos va a dar la sensación diferente de la sensación diferente de los diferentes instrumentos, que, de nuevo, puedes imaginar el gran charco con la gran onda que viene de la roca, y luego todas las demás ondas van a ser ligeramente diferentes en los otros instrumentos. Y con una guitarra en particular, eso se convierte en algo que puedes hacer únicamente con la guitarra. Y eso es algo que posiblemente la IA todavía podría tener un poco de problemas para hacer. La IA se está volviendo bastante buena para simular cosas que son bastante complejas, porque están superponiendo diferentes sonidos diferentes entre sí para simular la onda que básicamente está sucediendo. Pero va a ser más difícil en ciertos tipos de instrumentos, como una guitarra. Pensarías que donde puedes manipular el timbre por todos lados, ¿verdad? Puedes poner martillos. Puedes doblar los acordes. Puedes deslizarte sobre los acordes. Puedes poner vibrato en los acordes. Puedes usar tu mano derecha para tocar el acorde en diferentes áreas dentro de la cuerda, lo que le dará básicamente una sensación diferente. Puedes usar técnicas de silenciamiento, todas esas cosas, aunque producir el mismo armónico probablemente producirá una amplia variación de timbre, aunque provenga del mismo instrumento, un poco más difícil de hacer, como un piano, por ejemplo, porque tú, aunque tienes pedales y todo eso, y cortas la fuerza de la fuerza con la que golpeas la tecla. Y eso te da mucha variación, aunque no tanta como, por supuesto, una guitarra en la que puedes hacer todas estas locuras. De hecho, puedes mover la guitarra de un lado a otro. Puedes sostenerlo en tu cuerpo, si lo pones lejos de tu cuerpo, si pones electrónica allí, entonces, por supuesto, te hace estar por todas partes en estas diferentes variantes que puedes hacer, a pesar de que tienes el mismo tipo básico de armónico que el diseño del instrumento. Por lo tanto,
Los instrumentos de viento metal utilizan directamente la serie armónica. Los instrumentos de cuerda utilizan tonos de flagelo armónicos para dividir las cuerdas en iguales. Así que pensemos en la guitarra con más detalle. Así que la representación visual, imagínate pulsando una cuerda en la guitarra. Así que digamos que teníamos una cuerda larga en la guitarra. Puedes imaginar una forma análoga, como dejar caer la piedra en el charco para que vibre como un todo fundamental, así que puedes imaginar toda la cuerda, si la punteas, haciendo vibrar toda la cuerda, simplemente yendo y viniendo. Eso sería lo que podemos imaginar, lo fundamental. Sin embargo, a medida que eso sucede, al igual que muchas otras ondas, también vibra por la mitad. Así que si cortamos la cuerda por la mitad, si punteo toda esta cosa y no estoy sujetando ningún traste, entonces también puedes imaginar, cómo, el medio de esta cosa va a estar dividido, este lado va a estar vibrando, y este lado va a estar vibrando opuesto, como una onda sinusoidal, el uno al otro. Entonces, todo está vibrando con una gran vibración, y cada lado está vibrando opuesto al otro, y el tercero en tercios, por lo que el tercer armónico de cada división crea un armónico que se acumula. Así que también puedes imaginar la cuerda dividida en tercios, y puedes imaginar que esos tercios van a vibrar opuestos entre sí, tan similares a la roca que cae en un estanque donde obtienes una gran onda, y múltiples ondas diferentes cuando estás pensando en una cuerda. Analógico es que toda la cuerda agita una gran onda, y luego se obtienen vibraciones más pequeñas de la cuerda, ya que se divide sutilmente en mitades, vibrando por separado y en tercios, vibrando en tercios, lo que crea los diferentes armónicos. Ahora, por supuesto, si tuvieras que poner el dedo en el diapasón, ¿qué harías? En esencia, estás punteando una cuerda más corta. Eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué va a crear el sonido en la guitarra? La longitud de la cuerda y el grosor de la cuerda van a cambiar las vibraciones. Por lo tanto, en el entrenamiento del oído y la composición, los músicos aprenden a escuchar los armónicos y la afinación, la orquestación y la indisposición, la provisión, la indisposición, que es una de las cosas que nuevamente es crucial para la guitarra. Y creo que eso es realmente algo genial con la guitarra en particular, aunque quizás en menor medida, en mi opinión, también con otros instrumentos en la época de la IA. Porque creo que una de las cosas que podría suceder en el día de la IA es que los ritmos simples se pueden simular, y puedes usar cosas de IA para crear música e incluso cosas complejas, pero tiene que haber algún tipo de consistencia, pensarías, con la IA, mientras que si te metes en esto más raro, cosas de jazz, es decir, que están doblando cuerdas o haciendo más cosas que no son exactamente uniformes, eso podría ser algo de más interés. No sé. Solo estoy adivinando. A medida que pasa el tiempo, a medida que las personas buscan cosas que estén más basadas en los humanos, aunque la IA pueda dominar más cosas. Así que es interesante hacia dónde va a ir la música y el arte en general una vez que la IA pueda imitar lo que básicamente hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Es compilar las cosas que hemos hecho en el pasado y escupirlas de vuelta y crear diferentes combinaciones. Así que ahora la pregunta ahora en el futuro, ¿qué va a hacer eso a nuestros objetivos artísticos, verdad? Así que será algo interesante. Por lo tanto, los compositores utilizan el conocimiento de la serie armónica para crear una mezcla de resonancia y voicings naturales.